Soñadores, estamos de vuelta aquí en el canal y hoy vamos a hablar de un tema que considero importante. Vamos a hablar cómo conseguir fotos desenfocadas. Hoy vamos a resolver un misterio. Y no es este misterio que sale en cámara, ni tampoco este. No sé qué está pasando con producción. Esta nueva gente que está colaborando conmigo, no sé qué está sucediendo. Pero si soy yo mismo, disculpad. El madrugar muchas veces no me sienta. Vamos a luchar contra un enemigo. Un enemigo que ataca a los principiantes. Esos principiantes que no han leído el manual. Que creen que simplemente con sujetar la cámara y salir a la calle y empezar a hacer fotografías, los conceptos les van a quedar claros. Pero no es así. Hace falta unas ideas esenciales, unos conceptos básicos que espero resolver con el episodio de hoy. Siempre hemos deseado que nuestros sujetos estén separados del fondo, aparezcan totalmente nítidos y perfectamente definidos y sin embargo que el fondo se desvanezca, lo que se llama bokeh. Consiguiendo de una manera perfecta separar el sujeto del fondo. No se trata de una tarea fácil. Vamos a simplificar la fotografía. Una de las primeras preguntas que todo fotógrafo se hace es ¿cómo conseguir fotografías desenfocadas? ¿Cuántas veces tenemos, vosotros y yo, imágenes en mente, imágenes de boda, de un bautizo, imágenes especiales con una modelo, con un amigo, y de repente imaginamos una separación entre la persona y el fondo? Y por más que lo intentamos, no conseguimos sino ahogarnos en el intento. Comencemos con algunas nociones básicas que creo que para comenzar son muy importantes. Es básico que sujetéis la cámara de manera correcta. Yo generalmente sujeto la cámara colocándola, apoyándola sobre mi mano y sujetándola de esta forma. Así es como yo sostengo la cámara. No sé si os he invitado ya a suscribiros al canal y a dar un like a este vídeo. Si no lo he hecho, bueno, os lo agradecería que lo hicierais. Manejar nuestro lente de manera adecuada es el equivalente a abrir una ventana. Según donde se encuentren las cortinas, la orientación de la casa, la hora del día, entra más o menos luz, impactando la forma en que vemos las cosas. Es lo mismo que sucede con la apertura. Espero que este símil os quede grabado en la cabeza. Lo importante que debéis entender también es que cada lente tiene unas características técnicas. Es decir, y os voy a ser sincero, conseguir un gran desenfoque si no contáis con un lente con una apertura mínima es complicado. Es decir, aquellos que compraron un lente 1.4 van a obtener un desenfoque mayor que quienes hagan fotografías utilizando un lente de apertura máxima 5.6. Esto es una realidad que no os las quiero ocultar, pero es bueno que os lo comparta. Pero ¿cómo funciona un lente? Lo primero que debéis recordar, o imaginar, mejor dicho, es imaginar un ojo. ¿Qué sucede cuando un ojo se acerca a una fuente de luz? Permite la pupila que entre más o menos luz
muy parecido como sucede con los ojos de los animales. Los búhos y los felinos, los gatos, generalmente tienen grandes ojos, grandes pupilas que se dilatan para permitir que entre más luz. Y por más que hago que pedirle a producción que me ponga las imágenes correctas, no sé qué está pasando. En una habitación con poca luz ambiente, nuestra pupila se dilata. Permite que entre un mayor volumen, permite que entre mayor luz, y a través de nuestra cámara debemos hacer lo mismo que sucedería con un ojo y con una pupila. Las lentes cuentan con diferentes diafragmas. Conforme movemos una pequeña rueda que permite que se abra más o menos ese diafragma, una cortinilla que os mostraré ahora, básicamente lo que estamos haciendo es permitir que entren más o menos luz, pero a la vez estamos teniendo un impacto sobre la profundidad de campo y el desenfoque que hablaremos ahora. Pero antes de continuar con estos temas, me gustaría que entendierais qué es la profundidad de campo. La profundidad de campo, de manera sencilla, se podría decir que es la parte de la imagen, el rango visual o la parte, la porción en la cual la imagen aparece nítida, delante y detrás de nuestro punto focal. Es decir, que si nosotros enfocamos un árbol, hay un porcentaje en la parte frontal y un porcentaje en la parte posterior que aparecen desenfoque. Eso es la profundidad de campo. ¿Qué porción de la imagen aparece enfocada? Y para hablar de la apertura, me gustaría hacer una pequeña recapitulación con unas imágenes y con unos diagramas que creo que os van a aclarar muchísimo más los conceptos. Lo que os comentaba antes es que hay infinidad de lentes. Según el lente que hayáis adquirido, el resultado de vuestras imágenes va a verse impactado por la calidad de esos lentes. Sin embargo, es importante que todos aprendáis a manejar la profundidad de campo y el diafragma y la apertura para poder obtener los resultados adecuados. Aquí podemos ver cómo se sujeta una cámara. En este gráfico os muestra, lo que yo siempre recomiendo es sujetar la cámara de manera estable, bloquear los codos y los brazos a modo de trípode. Esa es la forma como muestra esta gráfica donde generalmente sujeto la cámara. También os digo que es muy importante la posición de los pies firme y en especial para aquellos que vais a hacer fotografía de naturaleza o que quizás estéis fotografiando, por ejemplo, en una Zodiac en movimiento. Y los diferentes lentes nos dan diferentes ángulos de visión. No es lo mismo fotografiar con un teleobjetivo, que el ángulo de visión es muy estrecho, que fotografiar con un gran angular, que ese ángulo de visión es muy ancho. Estas son algunas ideas o conceptos básicos que quiero que recordéis para que quede todo claro. ¿Y cómo hacemos fotografías desenfocadas? Pues básicamente vamos a este anillo de la cámara y veis que tenemos P de programa, A de prioridad a la apertura y S prioridad a la velocidad. Diferentes cámaras, diferentes marcas, puede variar, pero la esencia es la misma. Básicamente lo que tenemos que hacer es colocar la cámara en prioridad a la apertura para que cuando movamos la rueda estemos produciendo unos cambios en el diafragma, como vais a poder ver a posteriori. Y os preguntaréis, ¿qué son estos numeritos que aparecen aquí en un lente? Por un lugar pone 58 milímetros. Ese es el diámetro del lente. Cuando compréis un filtro, debéis pedir un diámetro acorde con el lente o los lentes que estéis utilizando. Después hay un número que aparece en forma de rango. En este caso pone 18-55. Es la distancia focal y el rango del zoom. Va desde un gran angular de 18 milímetros hasta 55 con menos ángulo de visión y seguramente una lente más normal como yo la denomino. Y después tenemos otros numeritos que pone 1, 2 puntos, 3, 5, 5, 6. Lo que nos está marcando aquí es la apertura máxima que podemos conseguir en cada uno de los rangos del zoom.
Es decir, cuando tenemos el lente totalmente abierto como si fuera un gran angular, a 18 milímetros, este lente en particular puede abrirse 3.5. Y cuando cerramos el zoom, es decir, cuando ampliamos y traemos las cosas que están lejos, nuestro ángulo de visión se reduce y el número, la apertura máxima, aumenta, ya no disminuye, ya no es tan grande como antes. Y vamos a ver cómo estos números tienen unos efectos sobre nuestros lentes. Aquí podemos ver los diferentes diafragmas de un lente y según nosotros movemos o cambiamos los números en la apertura, estamos permitiendo que se modifiquen esas cortinillas para que entre más o menos luz. Cuando tenemos un número F de apertura de diafragma muy alto, como F16, F32, sucede como en este ejemplo de lente. Básicamente, estamos cerrando el diafragma y permitiendo que le entre poca cantidad de luz. Muy parecido para la gente como yo que utiliza gafas cuando hace así y somos míopes para ver un poquito mejor. ¿Y qué es lo que sucede en la pupila de un gato? ¿Qué sucede en vuestros ojos cuando os miráis en un espejo en una habitación a oscuras? Lo que sucede es lo que está pasando en este lente. El diafragma o la pupila necesita dilatarse lo máximo posible para permitir la mayor entrada de luz en un entorno donde la luz ambiente es muy escasa. Es decir, cuando colocamos la cámara en prioridad a la apertura, lo que estamos haciendo al variar esas numeraciones es permitir que entre más o menos luz. Equivalente a los ojos del gato, a los ojos del búho. Espero que este concepto quede claro. Eso es la primera idea que tenéis que recordar. Estamos regulando la cantidad de luz que entra. Un agujero, un diafragma pequeño, es un número grande. Un diafragma grande es un número pequeño. Un número pequeño quiere decir que tenemos poca luz entrando. Un diafragma grande, estamos permitiendo una gran cantidad de luz entrar, ¿vale? Quiero que recordéis este concepto básico. Entonces, según los tipos de lentes, si todavía tenéis estas rueditas que nos permiten rotar como en los lentes de antes, básicamente, al mover esta numeración, estamos variando. Aquí concretamente en esta fotografía marca F32 o F22. Eso quiere decir que el diafragma está prácticamente cerrado. Si nos movemos hacia números más pequeños, F16, F8, F5, 6, F1, 4, estamos abriendo el diafragma de ese objetivo, ¿vale? Abriendo con un número pequeño. Es algo que me gustaría que recordarais. Y aquí vemos esta gráfica que es interesante. Si queréis podéis hacerle una foto con vuestro teléfono o con vuestra mente o incluso coger un lapicero y un cuaderno para anotarlo. En la parte superior tenéis las diferentes diafragmas. Como estamos en prioridad a la apertura, podemos ir variando todos esos numeritos, desde un número grande a un número pequeño. Cuando el número es grande, la imagen es más oscura porque entra menos luz, y cuando el número es más grande, la imagen es más clara porque entra mucho más luz. Pero sin embargo, no solamente la manera de fotografiar se ve impactada por la cantidad de luz, sino que está teniendo un impacto sobre nuestra profundidad de campo. Si recordáis, os estaba explicando que la profundidad de campo es un rango. Si yo estoy enfocando un árbol y tengo una gallina delante del árbol y un caballo detrás del árbol, si mi punto focal es ese árbol, dependiendo del numerito, dependiendo del diafragma que yo haya escogido, se van a ver más o menos cosas enfocadas. Una gran profundidad de campo se consigue con un número grande, con F32, F16. No solamente aparece enfocada mi sujeto, no solamente aparece enfocado ese árbol, sino que 1/3 delante y 2/3 detrás van a aparecer enfocados. Conforme variamos la cantidad de luz, conforme variamos la cantidad de luz que entra, estamos modificando también
la profundidad de campo. Y eso es algo que la gente muchas veces olvida. No solamente estamos pensando en términos de cantidad de luz, estamos tratando de controlar la profundidad de campo. Ese desenfoque, ese bokeh del cual todos tratáis de conseguir o que muchos tratamos de utilizar cuando hacemos retratos, se consigue básicamente con un número pequeño, 1,4, 2, 2,8, f4, 5,6 para los lentes más sencillos, pero debéis recordar una cosa: la distancia que existe entre vuestro personaje, entre vuestro sujeto y el fondo va a determinar que esta apertura realmente desenfoque o no. Es decir, si hacéis unas fotografías a vuestra hija y colocáis a vuestra hija prácticamente encima de un árbol con flores, va a ser muy difícil, salvo que tengáis unos lentes muy luminosos, que tengáis unos lentes con una apertura 1,4 o f2, que el fondo aparezca totalmente borroso. Si tenéis unos objetivos de calidad media, unos objetivos f4, 5, 6, mi recomendación es, si queréis conseguir esos desenfoques, es que a vuestros sujetos los coloquéis a una distancia separada del fondo, de manera que consigáis ese bokeh deseado. La otra cosa que os diría y que es importante que recordéis es que las cosas que aparecen detrás, las cosas que aparecen desenfocadas, son tan importantes como las que aparecen enfocadas. Es decir, si tenemos una pared, un árbol floreado con pétalos amarillos y nuestro personaje, nuestro sujeto, lleva un vestido rosa, estamos jugando no solamente con el desenfoque, sino la combinación de color del rosa con el amarillo desenfocado que va a aparecer en el fondo. Eso lo tenéis que tener en cuenta. Si una persona lleva una chaqueta roja y la colocáis delante de una pared verde, estáis jugando con los colores. El otro día os explicaba la rueda de color, que por cierto os invito a ver ese vídeo, que creo que os puede aclarar bastantes dudas, que parece que ha gustado bastante. También me gustaría deciros que si alguien tiene cualquier duda, cualquier pregunta sobre fotografía, que dejéis un comentario y encantado prepararé un vídeo para tratar de explicaros esas preguntas, ¿vale? Pero básicamente recordar eso, que la apertura, la prioridad de la apertura es el modo que vamos a utilizar para conseguir ese desenfoque. Cuando colocáis una cámara en modo retrato, básicamente la cámara está utilizando los diafragmas para conseguir ese desenfoque. Números pequeños, diafragma grande, acordaros del gato o del búho o de vosotros mismos en un espejo con la pupila dilatada, y una profundidad de campo más pequeña, es decir, el personaje, el sujeto, el cromo, el avioncito, la flor, va a aparecer desenfocada y vamos a conseguir una separación con el fondo. F22, utilizado para hacer paisajes con una gran profundidad de campo. Seguramente necesitaréis un trípode para que la imagen sea más estable, porque tiene un impacto sobre la velocidad, algo que no vamos a hablar ahora, y quiero que recordéis este cuadro. Y vamos a comprender lo que es la profundidad de campo. Si veis en esta gráfica, tenemos un punto focal, ¿vale? Es nuestro modelo, estamos fotografiándolo, semipresionamos el dedo y ese es el punto focal. La profundidad de campo, como se explicaba antes, es todo este rango, todo el rango que aparece enfocado. Y va a haber un porcentaje en la parte frontal y una porción en la parte de atrás que va a aparecer desenfocado. ¿Cómo de grande o pequeño es este rango, esa porción? Pues muy sencillo, según vuestras opciones, utilizando la prioridad a la apertura, cambiando esos diafragmas, vais a tener un impacto sobre el look de las fotografías. Si yo estoy fotografiando un quetzal con un lente 1.4, básicamente mi quetzal, mi sujeto, va a aparecer enfocado y voy a difuminar, voy a crear un bokeh de desenfoque tanto antes como después. Si yo cambio un poquito el diafragma y lo cierro, digamos que paso a 5.6,
lo que sucede es que ya no solamente es el quetzal el que aparece enfocado, sino que hay una porción delante, 1/3, y 2/3 detrás, que aparece también desenfocado. ¿Y qué pasa ya cuando pasamos a F22, cuando cerramos totalmente ese diafragma? Estamos disminuyendo la cantidad de luz, a veces hay que utilizar un trípode, como os comentaba, porque las velocidades se ralentizan, porque hace falta más tiempo para que entre la misma cantidad de luz, porque tenemos un agujero, un diafragma mucho más pequeño, y ya no solamente es el quetzal el que aparece enfocado, sino que es todo el paisaje. Es el bebé quetzal al principio y son las hojitas que aparecen al final. Eso es la profundidad de campo, ¿vale? Ya veis cómo la profundidad de campo varía conforme nosotros variamos o cambiamos los diafragmas. Y esto es la forma de utilizar la hiperfocal, algo que me encantaría explicaros, pero creo que me he extendido un poco más de lo que esperaba. Espero que hayáis disfrutado de este episodio, espero que hayáis aprendido algo nuevo, no haberme complicado, haber utilizado un lenguaje claro y directo y que os haya servido mucho. Un abrazo, soñadores, y nunca dejéis de soñar.